Muy buenas a todos chicos, soy Donibrix y hoy vamos a revisar un pedazo de set. Hoy os traigo la reseña del set 7163, la cañonera de la República, la primera de todas de LEGO, la versión original. Una auténtica belleza de set, y es que es uno de esos sets que como el vino mejora con los años. Fue en abril de 2002 cuando vio la luz, y es que al contrario de otros sets de estas épocas que se ven anticuados, aquí tenemos una joyita que sigue brillando como el primer día 23 años después. Tenemos al legendario Jedi Bob, 4 pedazos de clones OG fase 1, 2 super droides de batalla únicos y un destructor droideca. Es la cañonera con más figuras de todas a día de hoy, 8 en total, y también es la cañonera que más clones incluye. Aunque nunca son suficientes, 4 me parecen un buen número. La caja es muy bonita. Los que me seguís ya sabréis que las cajas me suelen gustar bastante, las de este tipo de sets antiguos, pero es que esta es realmente espectacular. Y aunque en el vídeo no llega a apreciarse como en persona, la caja es enorme. Hablemos del precio. De salida su precio fue de 79 euros, algo impensable a día de hoy por un set como este. Una auténtica ganga visto desde 2025. Y a día de hoy, pues su precio usado, completo, con caja, instrucciones, figuras, todo, está alrededor de los 400 euros. Os aseguro que no es nada pero nada fácil hacerse con él en buen estado y completo hoy día. Me he pasado prácticamente todo este año detrás de esta nave hasta que por fin en agosto pude hacerme con ella. Para que os hagáis una idea, a la tercera fue la vencida. He comprado esta nave 3 veces hasta que me he hecho con ella. Y es que la primera vez que la compré fue por 320 euros, muy buen precio puede parecer, todo parecía muy bien, muy bonito hasta que me llegó y básicamente el vendedor me engañó completamente. Estaba amarillenta, básicamente es que era color crema, no era ni blanco. Uno de los superdroides venía partido un brazo, la cabeza del Jedi Bob la había cambiado. Evidentemente, antes de comprarla yo le pregunté de todo al vendedor e indicaba que no había nada mal y que todo estaba perfecto. Finalmente, claro está, se la devolví. La segunda vez que la compré parecía la oportunidad de mi vida, nueva sin abrir por 530 euros. No lo dudé ni un segundo y al minuto de estar en línea la compré. Finalmente, tras unos cuantos días mareando, el vendedor me contó unas historias muy raras, dijo que ya no la tenía al final y canceló la compra. Finalmente la que veis, a la tercera fue la vencida. Dejo a un lado mis batallas y vamos con las figuras. Jedi Bob no necesita mucha presentación, la minifigura de la comunidad LEGO por excelencia, la cual hasta su reciente remake en 2024 era muy cotizada por coleccionistas. Simple pero perfecta, no hay más. Seguimos con los clones, la primera versión de clon lanzado por LEGO. Una figura que puede pasar desapercibida para muchos e incluso desconocer su existencia para los más nuevos en este mundillo, pero una vez tienes uno en tus manos os aseguro que lo veréis con distintos ojos. La verdad es que los estoy revisando en directo, por lo que veo un brazo roto pero todo lo demás perfecto, y es que nunca había prestado mucha atención a esta minifigura. Gran error. Es una barbaridad, os lo aseguro, hasta que no lo he tenido no he sabido lo que me perdía. Es algo completamente distinto a los demás clones, tiene otro toque. Y no es nostalgia, ya que yo crecí con los clones fase 1 de 2008. A esos sí que les tengo nostalgia, pero estos me han impresionado muchísimo para bien. No tenía nada de interés en ellos y la verdad es que me han enamorado. El casco es un 10 de 10, la abertura para que la cabeza haga de visor le da un toque sublime. Dejamos a un lado a nuestros 4 camaradas y pasamos al lado separatista. Estos sí que estaban en mi lista de deseos, los codiciados superdroides de batalla azul metalizado. Y es que este droide es directamente criminal, lo que cambia del típico color gris oscuro metalizado a verlos con este color. Le da un aura especial. Por desgracia hay que destacar que estos droides se rompen con mirarlos. Tanto los clips de las piernas como los de los brazos se parten como si de pieza marrón se tratase.
El estado de estos era clave en mi búsqueda del set, por eso también se me complicó un poco más la cosa. Y aún así, a este segundo le bailan un poco las piernas. Esto pasa en muchos droides, que el clip se da un poco de sí y empiezan a bailar. Pero por suerte no está partido, solo baila un poco. Por último tenemos al Droideka, bastante simple y un poco feo, no lo vamos a negar. Aunque que los cañones sean pistolas me parece cuanto menos curioso. Bueno. Ha llegado el momento de analizar la construcción, y para empezar voy a lanzar ya lo peor que tiene este set, y son las pegatinas. Como podéis ver, las del mío lucen perfectas, pues que no se engañen si las veis así. Yo he tenido que comprar unas pegatinas de recambio, ya que las originales no eran nada duraderas en este set. Os aseguro que la calidad de las pegatinas originales de este set deja mucho que desear, aunque es algo normal teniendo en cuenta que son del 2002. Todas las unidades de este set que veáis van a tener las pegatinas muy mal. Por ejemplo, a la mía os aseguro que siempre había estado en vitrina y no le había dado el sol, ya que lo hablé con el vendedor y al llegarme eso se nota. Las piezas estaban completamente blancas a pesar de su edad, pero aún así las pegatinas seguían presentes pero deterioradas, por lo que mi recomendación, si queréis que luzca como nueva, es comprar unas piezas en Bricklink blancas de las que llevan pegatinas, y luego las pegatinas a tiendas de recambio, que hay bastantes, y por unos 20 euros podéis dejar el set como recién montado. Como hemos visto, hay dos cabinas para pilotos, cada una con una pieza impresa a modo de mandos. Pero esconde un secreto este set en esta zona, y es que si levantamos podemos abrir por la mitad de la nariz de la cañonera y acceder a su interior. Lo primero que nos encontramos es esta caja que cuenta con un imán, y dentro de ella tenemos una pequeña construcción con un panel y 4 herramientas. Algo así como la caja de herramientas del mecánico, por si la nave sufre alguna avería y hay que repararla. Algo sencillito, pero está bien tenerlo. Y es que detalles así son los que, por ejemplo, la última cañonera, la de Coruscant, no tiene ninguno, pero ni uno solo. Para mí estos pequeños detalles, aunque puedan parecer tonterías, son los que marcan realmente la diferencia. El imán está muy bien, ya que sin él la caja iría suelta, porque no hay un hueco como tal para poner la caja específicamente. Por esta zona también tenemos varias curiosidades. No sé si este hueco, que hay uno en cada lado, estaba pensado para esto, pero a mí lo que me viene a la mente al ver estos huecos es como que es o una mesa de trabajo o una cama para los clones, aunque luego realmente, como veis, no es que entren muy bien. También tenemos dos paneles de mandos impresos bastante chulos. Y es que toda esta zona puede parecer una tontería, pero realmente, pensado desde la vista de un juguete, que es lo que es un plus a la jugabilidad, ya que de una zona que no nos ofrecería nada de otra forma, se sacaron todo un espacio de juego e interacción. Continuamos con una vista lateral. Aquí ya tenemos la mitad de las pegatinas del set, y evidentemente la otra mitad pues está al otro lado. Las pegatinas no tienen nada destacable, son bastante simples. Si comparamos con la de Clone Wars, la cañonera 76-76 por ejemplo, las pegatinas son mucho más vistosas. Aquí son muy simples, pero quedan bien. Como os comenté, compré unas de recambio, ya que las originales se destrozan muy fácilmente, y más si han pasado 23 años desde que se pegaron. Eso sí, me gusta conservar las piezas con sus pegatinas originales, ya que pues realmente tampoco quedan mal. Primero monté el set con esas piezas y sin duda le da un toque de guerra, un toque usado, aunque evidentemente con las nuevas pues queda súper limpio. Como veis, se nota bastante la diferencia entre la pegatina original, que ya estaba bastante machacada, respecto a la nueva. Entre piezas y pegatinas a mí me salió sobre unos 20 euros hacer el cambio. Si me preguntáis, sin duda os lo recomiendo, aunque como he comentado, con las pegatinas mal le da un toquecillo especial. Por suerte este set también trae piezas impresas, pero con esta hay un problema, y es que a lo mínimo que mueves la pieza se cae, la sujeción es prácticamente nula. Es una pena, ya que esta pieza hace de lanzamisiles, y cuando la despliegas queda muy bien. Puede parecer que es un asa para levantar el set, pero os aseguro que no. Si lo intentáis os quedáis con la pieza en la mano, no está pensado para eso. Justo detrás tenemos otra de las piezas impresas, que es una compuerta.
como el maletero de la nave. Lo veremos más adelante. Vamos ahora con los cañones láser, también impresos. Hay uno a cada lado y podemos tenerlos recogidos dentro de la cañonera o sacarlos. Aunque no tienen asiento como tal, tienen la posibilidad de sentar a una minifigura y dos antenas azules a modo de botones para disparar. Muy sencillas, pero abiertas quedan espectaculares, como veis. Es una de las cosas que más me gustan de este set, estos cañones láser. Es verlo y me viene a la cabeza la escena del episodio 2 en la arena de Geonosis. Espectacular. Además, tienen una muy buena movilidad, por lo que podemos jugar un poco con ellos y colocarlos a nuestro gusto. Por desgracia, si pusiéramos un clon en cada torreta, más los dos de las cabinas, nos quedaríamos sin clones para transportar en la cañonera. Y es que, aun siendo la cañonera que más clones nos trae 4, veis que este set sin duda necesita cuantos más mejor. Fijaos que por aquí dentro fácilmente entran 3 de pie a cada lado, más 1 o 2 en el fondo con el panel. Por lo que fácilmente, si sumamos 2 pilotos, 2 encargados de los cañones, más 7-8 clones que pueden ir aquí, necesitamos 11 o 12 clones para llenar la cañonera. Siguiendo con los laterales de la cañonera, tenemos una caja de almacenamiento a cada lado. Esto es algo típico que traen todas las cañoneras, un pequeño espacio para armas o accesorios. Las puertas son abatibles, como vemos, y si la abrimos por completo nos da un mejor acceso al interior, donde tenemos un pequeño panel que se puede sacar o colocar contra la pared y justo a sus lados hueco para los 4 blasters de los clones. Por el otro lado, más de lo mismo. Voy a colocar un clon en distintas posiciones para que veáis un poco cómo quedan. Ahora mismo solo tengo 5 de estos clones, por lo que por desgracia no puedo llenar el set, pero sin duda me haré con más clones de este tipo, ya que me han parecido increíbles. Eso sí, tenéis que tener en cuenta el precio por unidad. Una locura, está a 20 euros. Hay mucha demanda de estos clones y muy poquita oferta, ya que solo aparecieron en este y en otro set, y claro está, tienen 23 años, por lo que muchos de ellos han desaparecido. Seguimos con las alas, se pueden levantar un poco, pero como veis hay una sorpresa por aquí. Los cañones láser de las alas no tienen parte inferior, están huecos, por lo que no podemos sentar a ninguna minifigura. Simplemente son torretas decorativas, que aunque quedan genial pierden un poco la magia cuando te das cuenta de este fallo. La verdad es que no comprendo por qué lo hicieron así, un poco extraño. Pasamos a la zona central, que tiene esta zona que me gusta bastante. Levantamos la trampilla y tenemos acceso a lo que me imagino que es el motor de la nave. 2 tubos y esta pieza azul transparente. Sencillito pero mola bastante. Es una zona de la nave que podía no tener nada, pero bueno, es un buen detalle. Vamos ahora con una vista trasera. Los cañones superiores quedan genial, se ven muy consistentes. La especie de maletero que os comenté antes no guarda nada en su interior, nos da un mejor acceso a este cañón trasero si lo levantamos. Pero este cañón es muy frágil, en cuanto lo intentas mover te quedas con él en la mano. Se debe a que la bola que lo sujeta está durísima, entonces hay que hacer bastante fuerza para hacer girarlo. Y mientras lo haces te quedas con el resto en la mano. Por suerte este aspecto mejoraría en las siguientes cañoneras, aunque la del 2008 seguiría teniendo problemas. Los cañones superiores me gustan mucho, y es que para ser del 2002 no tienen queja alguna, son muy fieles al diseño original de la nave, prácticamente perfectos. Y es que en líneas generales es un set que tiene muy poquitas pegas y muchos aciertos. Antes de pasar a la opinión final, vamos a ver cómo luce el set con algunas minifiguras. Bueno, ya tenemos por aquí a nuestros 4 clones junto al Jedi Bog. Los pilotos evidentemente quedarían mejor si tuvieran impresión de piloto, pero de estos clones OG Fase 1, LEGO solo lanzó esta versión, la tropa regular. También vemos por aquí cómo queda un clon sentado en la torreta, que aunque no haya respaldo no lo veo estrictamente necesario, así queda bastante bien. Por detrás de la torreta láser vemos como hay bastante hueco para figuras en el interior de la cañonera. Como dije, unas 7 u 8 figuras entran perfectamente. Os voy a mostrar cómo se ve este set en vuelo, una auténtica pasada.
Y ya sin más, pasamos a ponerle nota. Respecto al tamaño, es un set magnífico, la medida justa para mí. Respecto al diseño, se atrevieron a probar cosas nuevas y acertaron de lleno. Tenemos también 8 figuras, un muy buen número, aunque la durabilidad de los superdroides no ha sido buena, al igual que el de las pegatinas. Pero todo lo demás es prácticamente perfecto, por lo que para mí este set, visto desde hoy día, 23 años después de su salida, es un 9,5 sobre 10. Un set con un precio altísimo actualmente, pero que es una joya para cualquier colección. Y es que os intentaría explicar con palabras lo que transmite este set y esta época, pero creo que sin duda es mejor dejaros unos segundos de un mock espectacular de Geonosis con estas cañoneras y estos clones, porque es alucinante. Espero que os haya gustado este vídeo, dadle apoyo si es así y hasta la próxima.